¿Quién fue el apóstol Pablo? Una descripción del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, según el texto bíblico. Ahora que sabemos que Saulo tenía toda la intención de acabar con los seguidores de Jesús y que recorrería todas las ciudades y caminos para lograr su objetivo, y que su deseo descansaba en la confianza de que al desaparecer a los seguidores de este camino, estaría agradando a Dios y haciendo un bien al judaísmo y a la vez a su grupo religioso, el fariseísmo. Veremos que Jesús, al que Saulo daba por muerto, le tenía una gran sorpresa. Los fariseos. Su nombre se deriva del verbo hebreo parash, que significa separar. Eran los separatistas o puritanos del judaísmo. Procuraban obedecer completamente cada uno de los preceptos de la ley oral y escrita. Tuvieron su origen poco después de los tiempos de los macabeos, y ya por el año 135 a.C. se encontraban fuertemente establecidos dentro del judaísmo. En Filipenses 3:5, Pablo, hablando de su pasado, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él pensaba que su religión y su celo por la observancia de la ley mosaica lo acercaba a Dios. Pero Jesús dijo en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús le va a mostrar a Saulo un camino mejor para llegar al reino de Dios, en el camino a Damasco. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 1-4. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:5. Saulo había notado que esa voz no era una voz cualquiera, sino una voz que expresaba autoridad y al mismo tiempo amor. Saulo, al hacer su pregunta, reconoce que el que le está hablando tiene voz de señor, de amo, de autoridad, pues no reconoce quién le habla, pero le llama Señor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo estaba seguro que Jesús había muerto. En realidad, él perseguía a sus discípulos, que andaban regando la voz de que ellos eran testigos de que Jesús había resucitado, pues se les había aparecido, algo que Saulo no estaba dispuesto a creer. Pero Jesús también se le aparece a él y lo desengaña diciéndole que quien persigue a su iglesia persigue al mismo Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces contra el aguijón
era un proverbio usado en el siglo I. Reflejaba la imagen de un buey que da patadas contra la misma punta o pico con el que el boyero o cuidador de los bueyes los estimula para andar. En otras palabras, golpear y golpear en el mismo sitio hasta que te lastimas. Con golpearte más y más en el mismo lugar, no te beneficiarás, sino que la herida se empeorará. Saulo quería agradar a Dios. Si el líder de esto, que él llamaba secta, había sido destruido en la cruz, él quería que al terminar con sus seguidores y su nueva doctrina, Dios estuviera muy feliz con él. Pero no se daba cuenta que no era con los discípulos con quienes peleaba, ni tampoco que no era la voluntad de Dios la forma en que actuaba. Saulo perseguía a Jesús, al Hijo de Dios. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. Ahora Saulo se daba cuenta que los discípulos decían la verdad. Jesús estaba vivo, no era cuento, ni visión, y mucho menos un invento. Ahora, Él es también un testigo. Esta manifestación de Jesús resucitado cambió radicalmente su actitud y se pone a la disposición del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? En su corazón latía el ansia de encontrar a los seguidores de Jesús para llevarlos presos a Jerusalén, y se encontró con que su corazón quedó preso ante la voz de su Señor Jesús. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hechos 9, 8 y 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hechos 9, 10 al 12. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9, 13 al 14. Ananías, quien fue enviado por Dios a Saulo, era un hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. Hechos 22:12. Pero él ya había escuchado lo que se decía de este fariseo y su plan para destruir a los siervos de Jesús. Así que sentía temor. No sabía que al fariseo orgulloso, soberbio y valentón, Dios ya le había cambiado el corazón. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, 15 y 16. Saulo quería ser un instrumento de Dios, pero a su manera.
Él quería apagar la llama del evangelio que Dios había encendido el día de Pentecostés. Él quería destruir a la iglesia golpeando al viento pensando que le hacía daño. Pero lo que él quería extinguir de Jerusalén y sus alrededores, ahora lo tendrá que extender a todo el mundo. Pues no se trata de querer ser un instrumento de Dios, sino de que Dios te escoja para ser su instrumento para la gloria de su nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos 9, 17 y 18. No podemos escapar de la voluntad de Dios. Saulo ya no está persiguiendo, ahora está orando. De perseguidor pasará a ser perseguido. Saulo testifica al pueblo de su llamado y misión. Para este tiempo ya usaba su nombre romano Pablo. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hechos 22, 12 al 14. Como hemos podido ver, en Saulo se cumplió la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Saulo era un hombre orgulloso de su ciudadanía, de su religión, de su posición y hasta de su ignorancia del Evangelio, pues no estaba interesado en nada de Jesús y de sus buenas nuevas. Pero este es el mismo fariseo arrogante y déspota que años más tarde, con un corazón nuevo por el poder transformador de Jesucristo, con gran humildad y sencillez dijo: Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Saulo quería agradar a Dios a su manera, basándose en las normas de una religión que había convertido la voluntad de Dios en letra muerta. Ahora reconoce que la palabra ha resucitado, pero no para estar en la mente como una recitación memorizada, sino para estar en el corazón como una palabra de acción. De aquí en adelante veremos a Saulo haciendo declaraciones como estas: Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.